Bueno, ahí estamos. Lo que vamos a hacer ahora, si el Eterno nos permite, y lo podemos hacer juntos, por eso justamente quería ver interrelación, para que podamos de esta manera repasar un poco lo que habíamos visto en el estudio anterior, que habíamos comenzado a transitar, que era el estudio del capítulo 1 de Bereshit, de Génesis, del verso 2 al 5. Y la primera parte va a ser un repaso, así vamos a hacer un repaso rápido para ya concluir y poder terminar este capítulo que nos había, esta parte de este capítulo que nos había quedado inconclusa, ¿no? Entonces, ya esto, bueno, ya el idioma original ya lo habíamos visto, que era ¿se acuerdan que el idioma original era un paleohebreo, justamente, era un idioma de símbolos, como ahí estaba marcado? Eso no vamos a entrar de vuelta, habíamos visto las palabras clave como Elohim, como Aleph, Tav. Esas son palabras que tenemos que ir siempre que tengamos la posibilidad de retomarla para poder ver justamente simbólicamente qué nos trae, a qué nos representa. Esa palabra Aleph Tav también, porque realmente, así como la palabra Or, que vamos a ver enseguida, son muy importantes esas palabras que de vez en cuando, o seguidamente, mejor dicho, tenemos que traerlas para tenerlas bien presentes, cómo se escribían pictográficamente o simbólicamente, justamente, sobre todo estas palabras que son importantes, justamente. También, bueno, en Génesis 1.1 vimos justamente como resumiendo, lo voy a traer como para que nos recordemos simplemente, el hogar o habitación que Elohim crearía para sus hijos fue la cima de su creación. Llenó los cielos y la tierra, planeando dividirla según el número de los hijos de su pueblo escogido Israel. Es una muy buena traducción e interpretación que le dio Joseph Sánchez a la parte simbólica, que de esta parte está traída, ¿no? El clímax de la llanura de los cielos y la tierra fue hecho por la fuerza que dirige el universo. Aleph Tav, por eso justamente que le decían es importante tener presente ese Aleph Tav que teníamos atrás y lo que simboliza justamente. Fíjense que ¿qué es lo que hablaba Génesis 1.1? Esto justamente es algo que cada tanto lo tenemos que traer a la mente para poder así entender. Justamente en el primer versículo ya se estableció algo importante, ya se puso las bases justamente. Por eso que muy bien en otra parte, ya lo vamos a ver enseguida, donde se dice que desde el principio, desde el Bereshit, justamente está planeado todo, está mostrado toda la historia del hombre, de la redención del hombre y de la humanidad. ¿Qué es lo que resumía? ¿Se acuerdan? Vamos juntos a verlo. En Génesis 1.1 que hablaba que el tiempo es una creación, como bien decíamos justamente, decía Carlos recordando que como que le marcó algo nuevo, y así es, el tiempo es una creación, el creador Elohim está fuera del tiempo, lo que concebimos nosotros, el del creador no lo podemos concebir porque somos creados, no podemos concebirlo de alguna manera como algo como muchas veces se muestran, así hay muchas imágenes de Dios, ¿no? Y de dioses en general, y quieren darle imágenes, ¿no? Imposible, ¿no? Cuando se entiende esto que estamos viendo nosotros, que Él está fuera de la creación, cuando veamos, ¿se acuerdan el contenido de una vasija con algo que vertíamos dentro y éramos nosotros los que estábamos vertiendo? Nunca lo que está puesto dentro puede imaginar lo que está fuera de la creación justamente. El creador, Elohim, está fuera del tiempo. Los cielos y la tierra fueron creados, el espacio y la materia no son eternos, sino que fueron llevados a la existencia en un momento histórico justamente, en un momento determinado, es decir, como que, tengámoslo así, como que estaba en el pensamiento del creador y en un momento dado, plasma justamente lo mejor, los cielos y la tierra, el espacio y la materia son eternos justamente. Elohim hizo una morada, como bien decíamos, ese Bereshit, la letra Bet, ¿se acuerdan? Que era la casa, era el plano de una tienda, por eso empezaba con la Bet de Bereshit, justamente, era el plano de la casa. Elohim hizo una morada, un hogar donde puso lo mejor, por eso que Bereshit era lo mejor, lo más sobresaliente, las primicias justamente, Bereshit justamente. Y hasta ahí vimos justamente que de ahí se producía un salto. ¿Qué pasa después del versículo 1? Bueno, eso es justamente lo que empezamos ya a analizar. Bueno, esta parte de acá, nadie puede conocer al Creador, también lo puse como esto lo agregué justamente hace poco, nadie puede conocer al Creador directamente. O sea, nadie puede conocerlo justamente al Creador sino por medio de las cosas que Él ha creado. O sea, de alguna manera Él se manifiesta a través de las cosas creadas, no hay otra manera. Entonces, como dice Romano, justamente el escritor de Romano también lo expresa, dice, porque lo que se conoce acerca de Elohim es evidente dentro de ellos, pues Elohim se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado.
de manera que no tienen excusa. Ahí hablaba justamente el escritor de Romanos expresando este concepto justamente, que justamente él se hace evidente por lo visible. El Creador es invisible e inalcanzable para las cosas creadas. Solo es posible conocerle por medio de lo que Él revele de sí mismo. Y la mayor manifestación de Él, ¿cuál fue? Yeshua. Es la mayor manifestación o al que se pudo alcanzar para ver justamente su manifestación. Eso es importante tenerlo presente. De aquí tenemos ya entrando a Génesis 2:5, donde decía en el primer versículo, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas, y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ese fue el resumen de lo que vamos a abarcar hoy día, y si el Eterno nos permite, llegaremos hasta el final. Ese es el resumen justamente. Y bueno, ya comenzando en la primera parte, como introducción, podemos recordar lo que ya lo vimos, esto vamos a ir rápido, porque esto ya lo hemos visto, esto es un repaso simplemente, lo que decía Isaías 45:17, justamente, que acá demostraba en esa parte donde dice, no la creó en vano, dice, Israel será salvo, bueno, eso recordábamos en Yahweh, con salvación eterna. Ahí está una demostración de que realmente Israel será salvo por la eternidad, él no va a ser justamente como que se pierde, no, será salvo, en la Yahweh, salvación eterna, no os avergonzáis, ni os afrentéis por todos los siglos, porque así Yahweh, dijo Yahweh, que creó los cielos, el Dios, y el que formó la tierra, el que hizo y la compuso, no la creó en vano, y ahí es donde apuntaba, no la creó en vano, y acá justamente está puesto en esta parte que dice ahí, Tohu Bará, no la creó desordenada, no vamos a entrar en el detalle, pero es lo que está diciendo allá, puesto en hebreo, justamente, en el original hebreo, dice claramente, no la creó en vano, decía Isaías 45:18. Y a continuación de esa parte que dice, la Shabbat Yetzhará, para el Shabbat la creó. Y Shabbat justamente es un tiempo de descanso, por decirlo así, de recreación. Entonces, realmente hay una contradicción parecida justamente con lo que estamos viendo. Y bueno, eso es lo que vamos a ir avanzando un poco más. Y la tierra estaba desordenada y vacía, decía en el versículo ya empezando a analizar. Dice, desordenada y vacía, tohu va bohu. Es tohu vano, justamente, confusión, desorden, vacío, vanidad, desolación, desierto, justamente. Y ahí tenemos los caracteres pictográficos que lo muestran a la letra tohu, a la palabra tohu, como a la palabra desordenada, va bohu también. Entonces, si leíamos justamente en Isaías 45:18 que Elohim no creó la tierra en estado de desorden, entonces, ¿quién la desordenó? Y nos planteamos, ¿no? Como para tener presente primera de Pedro, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana, que sería tohu, manera de vivir, la cual recibisteis de nuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach, de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Como decía Isaías 46, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim y no hay otro Elohim, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, o sea, desde Bereshit, y desde la antigüedad, que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Veo que dice en Isaías también lo mismo, que anuncio lo por venir desde el principio, desde Bereshit. Y esto es importante, voy a hacer un paréntesis acá también. Sabemos justamente que cuando vayamos avanzando con este estudio que estamos haciendo así bien despacito, ahora vamos bien despacito, podemos ir un poquito más rápido, pero siempre va a ser lento para entender y comprender, vamos a llegar a un punto que vamos a comprender de que todo lo que siempre decimos, todo lo que está en Bereshit, nos refleja de lo natural a lo que va a acontecer. O sea, es profético, todo lo que está es profético. Así como vamos a ver enseguida la palabra or, que nos anunciaba justamente la palabra, la escrita en simbólico, cómo es el que une al hombre o alcanza al hombre justamente con Elohim, la palabra or, ¿quién es el que alcanza? Es Yeshua, él es la luz justamente. Desde ahí ya estamos entendiendo. Vamos a entender cuando pasemos por cada uno de los relatos del Génesis, de cada uno de esos
esas personas que salen relatando, que no son justamente personajes así de historia de cuento, como que muchos pueden decir, están allí y cumplen, no, son reales, vivieron cada uno, tienen un propósito, y lo natural que ocurrieron con sus vidas, con los relatos que están en Génesis, va a ocurrir en lo espiritual, todo, vamos a ir viendo paso a paso, y lo que le estoy diciendo ahora, pero va a entender, que todo el Génesis, todo lo natural, se refleja después en lo profético, justamente, todo, y lo que está en el Génesis, está en Apocalipsis, en el libro de Revelación, tal cual. Ya lo vamos a ir comparando justamente que lo que es como un reflejo, o sea, Apocalipsis, el libro de Revelación, es un reflejo de Génesis, del libro justamente que nos muestra. Por eso que Isaías conocía esto y decía, anuncio lo por venir desde el principio. O sea, lo que ha de venir está anunciado en el Bereshit. Por eso que lo estamos deteniendo en el libro de Bereshit. El libro de Bereshit nos va a dar las claves, si lo entendemos bien, como lo estamos empezando a entender, ya justamente para muchos nos ha sido de revelación entender realmente que el cielo y la tierra, más allá, como decíamos, fue creado, que realmente es así, él está fuera de la creación, el tiempo es una creación, justamente, todo lo que está, aunque vamos a ir viendo, las tinieblas, justamente, es una creación con un propósito, todo esto que estamos entendiendo que está por parte de un creador, justamente. Y acá vamos a ir avanzando justamente, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahí definimos justamente tinieblas, que era Hoshech, justamente la palabra que lo definía. Desde la perspectiva hebrea siempre se lo relaciona con ausencia de luz, pero desde la interpretación simbólica es el lugar de afuera, fuera de la protección divina, justamente. ¿Por qué? Porque está relacionada a esa pared de la tienda, esa palabra que la primera letra simbólica es los dientes de afuera, justamente la Shin, la letra Shin, lo que es expuesto, lo que está expuesto, y pared de la tienda es la otra palabra, la Het, justamente, que conforma la palabra de tiniebla, de Hosek, justamente. Entonces, desde la perspectiva simbólica es lugar de afuera, y lugar de afuera justamente que está fuera de la protección divina, y bueno, son las tinieblas. Por eso que en alguna parte también se simboliza de esa manera, desde la punta de la interpretación simbólica, justamente. Mateo ya lo nombraba, estos temas de las tinieblas de afuera. Mateo 8 decía, y os dijo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ya también lo estaba remarcando Mateo. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, tinieblas es algo fuera del tabernáculo, fuera de la protección divina, justamente. Eso es lo que está marcando como Hosek. Después abismo, dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Abismo es la misma palabra que teníamos anteriormente, tehom, pero es la palabra tohu. Pero ven la primera parte, donde está la marca, la tab, justamente el hombrecito, que la hay, y la bab, que es esa forma de anclaje que tiene allí, y las aguas, la mem. Entonces es la misma palabra tohu, pero le está agregado a lo que simbolizaba naciones, que era justamente aguas, justamente, mejor dicho, y simbolizaba naciones. Entonces, ¿qué es lo que es? El abismo son las tinieblas que cubren toda la tierra. Es la misma palabra de anteriormente, pero que cubren toda la tierra, justamente. Después, eso lo está marcando ahora Isaías 45, que este es el punto que llegamos el otro día, y donde, digamos, un poco nos sorprendió, cuando Isaías decía, yo soy Yahweh, de parte de Yahweh decía, y ninguno más hay, no hay Elohim fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, Yahweh, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Yahweh, soy el que hago todo esto. Esto que nos marcaba, o dos palabras que están ahí remarcadas en negrilla, justamente subrayada, decía, creo las tinieblas. Elohim crea las tinieblas y Elohim crea la adversidad. Ahí fue donde nos sorprendimos como diciendo, ¿cómo? Elohim crea las tinieblas y la adversidad. Pero lo fuimos entendiendo que con un propósito. Ese es el tema, con un propósito. A eso vamos a llegar justamente en el resumen de esta parte. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y decía justamente Isaías 14, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que abatías las naciones has sido derribado a tierra. Tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos en lo alto, junto a las estrellas de Elohim, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al león. Ay,
pero tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo del abismo. Ahí está hablando justamente de aquel que fue también creado, justamente el adversario. ¿Cómo se llama el adversario? Hasatán. Es un nombre nada más, Hasatán, no es que tenga un título para nada, ni lo va a tener, porque ya se fue derribado ya. Entonces, pero él fue puesto justamente fue creado con un propósito también, para que de alguna manera aprendiéramos justamente a diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre las tinieblas y la oscuridad, justamente entre lo claro, la luz y las tinieblas, quiero decir. Él fue creado con un propósito. Venid y volvamos a decir Oshea Yahweh, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Ahí nos está mostrando también Oshea, que justamente que Yahweh es el que crea y que permite todas estas cosas justamente con un propósito. Para que nosotros, como en ese tiempo cuando entraron justamente, cuando estábamos a punto de entrar a tomar la tierra, ¿no es cierto? Y estaban entre los dos montes, que se le mostró, haz tú y decide entre estas bendiciones y estas maldiciones. ¿Se acuerdan? Tenían que decidir, haz tú, elige el bien, justamente. Y acá estamos entre la misma posición, donde vamos a tener que elegir entre el bien y el mal. Y decía en el versículo, y el espíritu de Elohim, justamente. Acá vamos a ver otra parte, espíritu, la definición de espíritu. Y la definición de Elohim ya lo vimos, justamente. La definición de espíritu, que era la palabra esta de cabeza de hombre, justamente, y pared de la tienda, de la parte simbólica, siempre dos raíces. Entonces, Ruach, espíritu, Ruach, es el entendimiento, simboliza justamente la dirección del Eterno sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es la dirección del viento, es viento justamente. Entonces está la cabeza del hombre y la pared de la tienda. Entonces, por eso que sale este hombre allí, de ese dibujito que lo tomé de un estudio, saliendo de una tienda justamente, o estando en una tienda justamente. Entonces, es la cabeza del hombre y la pared de la tienda. Entonces, el rúa, el viento, es el soplo justamente. Y se usaba eso porque antes el soplo, justamente el viento, se usaba mucho los usaban para dirección, se guiaban mucho, antes eran justamente pastores, y se guiaban porque el viento les marcaba, si venía el viento del norte anticipaba que era frío y quizás mal tiempo, si venía viento del sur aclaraba el cielo y traían buen clima, si había viento del mar traía lluvia, si había viento del desierto trae calor. Entonces todo esto les marcaba el viento, les marcaba la dirección, por eso que decimos acá, simboliza la dirección del Eterno sobre nuestras vidas. Ese es el Rúa. Ese es el Rúa, el que marca la dirección de nuestras vidas, justamente. Muchas veces se habla mucho, así, hipotéticamente, digamos, de lo que es el espíritu. Bueno, y mucha gente da a conocer muchas cosas, ¿no es cierto?, sobre el espíritu. Pero en realidad ese es el que simboliza la dirección del Eterno sobre nuestras vidas, porque a través de la palabra original está hablando justamente de un viento, de un soplo, justamente, quien guía nuestras vidas. Y el espíritu de Elohim se movía, decíamos justamente, de lo que decía el texto justamente. Y recordando lo que decía Deuteronomio, que acá entramos en una parte que también fue muy emotiva para muchos de nosotros. Dice, cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad, les puso límites a los pueblos según el número de los hijos de Israel. Y entendemos justamente esto según el número de los hijos de Israel, que de alguna manera nosotros vimos que la tierra fue organizada, digamos, lo que conocemos de las naciones, de acuerdo a los hijos de Israel. Y decíamos el otro día, Israel tiene un límite territorial muy pequeño realmente. De alguna manera se podría comparar, no sé, espero no equivocarme, pero como a una especie de Córdoba, algo parecido justamente en cuanto a territorio nacional que conozcamos, ¿no? Muy chiquito de alguna manera, ¿no? Chiquito en cuanto a nación, a territorio. Quiere decir que si los que habiten en esa tierra, en el tiempo, en el Olam Jabá, de alguna manera no va a ser todo el mundo. Por eso que ahora empezamos a entender, por eso que está allí, según justamente los límites, según el número de los hijos de Israel. Quiere decir que los hijos de Israel no va a ser todas las naciones. Por eso muchas veces decimos, poquitos, ¿no? Es un remanente. No es para todos, es un remanente. Lamentablemente eso es algo que a veces me duele, ¿no? Porque uno anhelaría que todo el mundo, pero es un remanente. Eso no estamos hablando de salvación, sino los que habitarán junto con Yahshua HaMashiach en Israel, que después en un momento dado podemos llegar a diferenciar de estas dos cosas. Ahí estamos hablando de los que estén en Israel justamente. Dice, porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob es su herencia asignada, lo halló en una tierra desolada. Misraim en su tiempo que está hablando. En la rugiente soledad del yermo, la protegió, lo cuidó, lo guardó como a la niña de sus ojos cuando lo sacó de Israel, de Misraim, como un águila, y ahí hace el símbolo precioso que nos da desde ahí, del águila, dice, como un águila que agita el nido
y revolotea sobre sus polluelos, que despliega su plumaje y los lleva sobre sus alas. Ahí entendemos justamente esta hermosa figura que hablaba el hermano Carlos, justamente, que es impactante, justamente, porque nos muestra que realmente él, como en este versículo, como decía justamente, dice, como un águila que agita el nido, previo a ese momento, previo a este momento que tenemos aquí, donde vemos ese águila de alguna manera custodiando, guardando justamente con sus alas desplegadas al aguilucho, de alguna manera a su polluelo. Vemos que acá dice como un águila que agita el nido. ¿Se acuerdan que decíamos que primeramente lo tenía que sacar? Le tenía que enseñar, y por ahí escuchamos muchas veces que es como que realmente nos está poniendo a prueba, y decimos, realmente nos está enseñando a volar, para que realmente aprendamos a ser lo que debemos de ser, justamente, porque en este caso del simbolismo del águila, debía volar, para eso fue creado. Tenía que salir y volar de alguna manera. Si te permanecía en ese, como está allí en ese dibujito, en ese dibujo, como en esa, abriendo la boquita para ser alimentado, nunca iba a volar. Y siempre iba a ser, quizás, si lo hipotéticamente podríamos decir, quizás podría estar allí grandote y siguiéndolo alimentando a la madre, pero no cumplió su propósito, que era volar. Entonces realmente así también nos llama a nosotros. Tenemos que aprender de las cosas que de alguna manera nos suceden. Muchas cosas, como decíamos, pueden ser por desobediencia, pero muchas cosas, o todo, mejor dicho, todo es permitido. Ese es el tema. Por muchas cosas nos permite el Eterno que sucedan con un propósito, para que aprendamos a volar, sabiendo que si realmente lo reconocemos que Él es uno, y Él realmente es el que va a gobernar nuestras vidas, pues siempre vamos a saber que todas las cosas son permitidas para que nos beneficie, para un propósito, para que aprendamos de las cosas justamente. En este caso, cada vez que el ave caía, aprendía justamente a aletear, o se fortalecía en el aleteo, hasta que en algún momento agarró y reconoció y pudo saber que podía volar. Y bueno, y ese fue el momento en cuando el águila madre todavía se mantenía en posición para custodiarlo. Eso fue un mensaje, un aprendizaje que tuvimos muy importante del Shabbat anterior, ¿no? Sobre la faz de las aguas, me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos y multitudes y naciones, justamente, y lenguas. Ahí está haciendo mención que agua está diciendo, lo dice en el libro de Revelaciones, Yahshua mismo es el que le está diciendo, las aguas que viste justamente que son pueblos, naciones y lenguas. Por eso cuando decimos, ¿qué simbolizan las aguas? Ese simbolito de las aguas. Las naciones, la tierra de alguna manera completa. Éxodo 19 nos marca también otro punto, decía, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto. Bien, se dan cuenta, ando las dos casas, ¿no? Y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Otra vez está el concepto. Justamente, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Pero para quién? Para aquellos justamente que hacen y guardan sus mandamientos. Dice, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Entonces dice que Él, dice, los he traído hacia mí como sobre alas de águila. O sea que no fue así nomás. Tuvimos que llegar tras todo ese aprendizaje que hizo, como hizo el aguilita hijo, digamos así, el aguilucho, como él hizo, que caía, lo levantaba, hasta que creció. Bueno, así dice que hacia mí los ha traído como alas de águila. Es una referencia a nosotros, a Israel, justamente a la casa de Efraín. Nos estamos identificando como la casa de Efraín que está retornando, que está haciendo Shubá, regresar. ¿A qué? ¿A hacer la voluntad del hombre? No, del Eterno. Justamente, enseñanzas de hombre tenemos por todos lados. Hoy en día, dice, realmente uno, si busca, bueno, por los medios de internet ni hablar, tenemos enseñanzas de todo tipo, pero pocos son los que de alguna manera están llevando el anuncio de sus Torat Emet, de su palabra de verdad, justamente, y su camino verdadero que está instruido a través de sus escritos, ¿no? De su Torah. Bueno, y dijo en el versículo 3, y dijo Elohim, sea la luz, porque veníamos justamente donde había un momento de tinieblas, y sea la luz, y fue la luz. Elohim habló la luz, justamente, para ordenar el desorden que teníamos en el versículo 2, donde la tierra estaba desordenada y vacía. Dohu be bajo bohu. Dice, Elohim habló la luz para ordenar el desorden del versículo 2. Ahí vemos la otra palabra importante, se la vamos a ir incorporando también al léxico de palabras importantes, así como teníamos
el Elohim, donde teníamos Aleph Tav, donde tenemos acá la luz que se escribe así, Or, y eso es importante, me voy a tener un minuto acá también. Esta parte justamente donde la palabra Or se escribe, bueno, ahí está en hebreo, pero la parte simbólica es la que quiero llegar, donde está puesta la primera letra, justamente es la letra que identifica al Eterno, la letra justamente de Aleph, o la letra o sea, el símbolo ese que del toro, justamente, de fortaleza, la letra que identifica al Creador. Y tenemos también que está unido, llega al hombre, el hombre sería la letra res que está ahí al final, justamente, la cara, la fisonomía de un hombre, ¿se dan cuenta? Entonces, entre Elohim y el hombre, hay ahí quien lo amarra, ¿veo? La baba esa, era la horqueta esa, la estaca de la tienda. Fíjese que ya simbólicamente ya nos está dando algo. Allí dice, acá la luz, Or, dice que es lo que nos, digamos, el vínculo entre el creador Elohim y el hombre, el que lo agarra, el que lo ciñe, el que lo toma, el que lo amarra. Es muy importante, esta palabra es muy, muy importante. Es más, la palabra esta, o los símbolos de la palabra Or, están siendo usadas en otros lugares también, creo que también lo vamos a poder ver. Entonces, esta palabra es muy, muy, muy importante. Con la ayuda justamente del lenguaje simbólico, lo que acabamos de decir, ahí está lo que une el hombre justamente, lo que une al hombre es justamente la luz de Yahshua es lo que une al hombre con Elohim. ¿Y por qué él usaba siempre? Yo soy la luz. Más allá del entendimiento, luz se escribe de esa manera. El que une al hombre con Elohim. O sea que no, para el entendimiento hebreo, la palabra Or no era justamente como para nosotros luz. Quizás luz, tal vez podemos llegar a simbolizarlo de la parte justamente que donde hay luz no hay oscuridad y él saca justamente las tinieblas, está bien, podría ser, pero tenía un entendimiento más profundo todavía de lo que para nosotros representa la palabra Or, o luz justamente. Es muy importante esta palabra, porque lo que une al Eterno con nosotros es Yahshua Mashiach. Él es el que une, la palabra luz es muy, muy importante. Fíjense que dice, sea la luz y fue la luz. Juan ya lo está hablando también en su evangelio. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. Era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz, Or, de los hombres. La luz, o sea, Or, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Elohim, el cual se llamaba Juan, Yohanan. Vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos le creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim. ¿Saben de quién estamos hablando? La luz verdadera, Yahshua HaMashiach. Él es la luz justamente. Él es el que vincula a Elohim con el hombre. Por eso que es importante esta palabra que la vamos a incorporar también, Or, saber cómo se escribe Or, ese vínculo de ese toro, la estaca y el hombre, porque luz justamente es Yahshua HaMashiach. Él les decía, fíjense que también la puse allí, las palabras relacionadas con Or, Moré, escribe así, veo que está en rojo, también están las palabras, las dos componentes de la palabra luz. El Moré, el maestro que transmite la enseñanza, ¿cuál es la enseñanza? ¿Qué transmite el Moré, el maestro? La Torá. Y la Torá es luz, luz para mi camino, luz en el transitar. Entonces, por eso está metida también la palabra Or. Otra palabra, Moriah, también está ahí, está puesto en rojo, ahí están las dos letras que conforman Or. También, Moriah, monte de la enseñanza, monte de la luz. Eso es Moriah, el monte de la enseñanza. Fíjense que todas estas palabras que tienen relacionadas o tienen relación justamente con la palabra Or, como están escritas, esas dos componentes de la palabra Or, están también metidas acá el Moré y el Moriah. La puse para saber de que cada vez que nosotros sepamos que la palabra Or tiene importancia y que donde se use es por algo es decir, por eso está puesto en la palabra Moré.
Fíjese que es precioso, el hebreo realmente no es un idioma simple de alguna manera, porque tiene sus cosas que están interrelacionadas, no es como un idioma abstracto justamente como el latín, como el español o el inglés, que tiene, veo que es mucho más grande, dice es mucho más complicado un inglés o un español que un hebreo, en el sentido ese, que hay muchas palabras, en cambio en el hebreo se usa muchas cosas de las que ya están, se usa mucho de lo que está, por eso que tiene que ver mucho, cuando veíamos recién las partes simbólicas, bueno, simbólicas ni hablar, ¿no? Porque nos transmite la esencia, pero ya cuando pasó al lenguaje que es un poco más abstracto de lo que es hebreo, las palabras, las esencias de las palabras son importantes para tenerlas cuando se usan en otras palabras, como en el caso de Moré, Moria. Vamos entonces a como un resumen de la luz del mundo, que lo decía Juan 8:12. Otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Se dan cuenta cómo lo resumía justamente Juan, hablando de quién? De Yeshua. Él lo decía, yo soy la luz del mundo. En Juan también lo sigue diciendo, en el versículo 12 dice, en el capítulo 12 decía, Yeshua clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Se dan cuenta justamente que cada vez que Yeshua hacía mención, las cosas que él hablaba, se refería a Deuteronomio, al Génesis, siempre a la Torá. Por eso que tenemos que entender por dónde comenzamos. Por eso estamos comenzando, o recomenzando, mejor dicho, por Génesis, desde el principio justamente, porque es importante entender el simbolismo de lo que representa Or. Entonces se van ubíquense, ya sabemos lo que era Elohim, ubíquense que junto con Elohim estaba Aleph Tav, ¿no es cierto? Ubíquense que lo que es luz, Or, el que une al Creador con el hombre. Qué importante, estas son palabras que es importante que las tengamos presentes para que cuando tengamos que transmitirle a alguien la esencia de lo que es Yeshua, le podemos decir, es la luz. ¿Y sabes lo que se representa en la luz? Y ahí le podemos decir, simbólicamente sencillo, hasta un niño lo puede entender, realmente. Entonces no es tan complejo como muchos dicen, sí, pero yo no entiendo, es muy complejo. De muchos dicen eso, y quizás sea cierto para el que lo transmita, porque le han hecho un mundo de las cosas. Porque le han hecho justamente, o quizás entró en algún momento determinado, en alguna iglesia, donde de alguna manera capaz se espiritualizaban muchas cosas y no se entendía, no se transmitía la esencia. Quizás tenga razón, diga, sí, es muy complicado todo esto. Pero ahí aparecemos nosotros, justamente, en el rol de ¿qué? De traer a la persona a lo sencillo, a realmente, primeramente a entender de que debe de volver a los caminos que Elohim nos ha marcado y que de alguna manera podamos ser nosotros ejemplos, de alguna manera, de que estamos volviendo del pecado, volviendo a través de la luz de Yeshua, y ahí le podemos hablar de la luz de Yeshua, lo que simboliza, lo que es. Igual es mucho para hablar cuando realmente entendemos la esencia, o cuando alguien les pregunta, ¿qué es Dios? Si se nos viene a la mente lo que es Dios simbólicamente, y si lo podemos dibujar, háganse ese ejercicio, dibújenlo, para saber si realmente a alguien le pueden decir lo que es Elohim. En la casa, ahí, háganlo, repásenlo, dibújenlo. Entonces ya van a ver, a mí me ha pasado, justamente, cuando uno le dibuja lo que es el simbolismo de Dios, la persona como que ya cambió y presta atención, lo mira de otra manera. Ya digamos que pasó una barrera, la barrera esa que a veces dicen, los judíos, qué sé yo, estas cosas, ¿no? Ya cambió, porque vamos a lo sencillo, a lo que realmente se transmitió, lo que Elohim se presentó en su tiempo, vamos a lo sencillo. Por eso que es importante esto que estamos haciendo ahora, de estudiar lo sencillo, lo básico, justamente. Proverbios 6 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza, ¿se acuerda que lo leíamos? Esto es precioso, este proverbio. El mandamiento es lámpara y la enseñanza justamente es la luz, la Torá, ¿no es cierto? Camino de vida, las reprensiones que te instruye, ¿quién? La Torá, la palabra, la ley, ¿no es cierto? Es precioso ese proverbio, y este salmo también lo simplifica, lámpara, es a mis pies tu palabra, ¿no es cierto? Y lumbrera a mi camino. Este proverbio, este salmo, junto con Juan, bueno, estos cuatro, en realidad los podremos tener marcados siempre, ¿no? Es importante, porque fíjense, primera vez se está identificando a Yeshua como la luz del mundo, Él es la luz, se está identificando, en Juan lo identifica muy precioso. Proverbio le dice claramente que así como una lámpara tiene justamente, aporta la luz a través de un combustible, de una llama, de una mecha, ¿no es cierto? Y el simbolismo que lo da Proverbio, ¿cuál es?
que la enseñanza, la Torá es la luz. Y el camino de vida, justamente, que nos marca para hacer también, son reprensiones que nos instruyen a caminar. Yo muchas veces uso el simbolismo, son esas barreras que se levantan justamente en un camino para indicarnos cuál es el lugar que debemos de transitar. Indicaciones en el camino. Por eso que esas reprensiones nos instruyen para ir en el camino, justamente. Y, como dice el salmista, y lámparas a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Sin esa lámpara, sin esa luz, nos tropezaríamos. Y sería un caos, justamente, en nuestra vida. Porque realmente iríamos de tropiezo en tropiezo. Los levantamos, nos tropezamos, nos levantamos, nos tropezamos. De todas maneras, ¿cuál es la instrucción? Como está ahí arriba. Reprensiones, ¿para qué? Que nos instruyen por dónde caminar. Por eso muchas veces se nos dice, tal o cual cosa, no la hagas, aunque no la entiendas en este momento, pero no la hagas, porque no te es bueno, porque Él sabe cuál es el camino que debemos transitar. No nosotros que somos creados, porque ahí el hombre cree, y la ciencia cree, justamente que ha llegado a un punto de conocer los misterios de la creación, pero no es así, no es así justamente. Decía justamente, bueno, acá pusimos, Yahshua es la luz, este es el resumen de esto que le di como título, la luz del mundo, justamente. Yahshua es la luz, justamente. Y el próximo punto que podemos marcar ya sería, vio Elohim, que el versículo 4, le pasaba al versículo, que la luz era buena. Y separó Elohim la luz de las tinieblas. Y Pedro decía en su carta, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es un resumen precioso que hace Pedro. Vosotros que en otro tiempo, yo me identifico, y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que identificar, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Elohim, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Sinceramente, yo me ubico como Pedro hablándome en lo personal. Dice claramente, en otro tiempo no era pueblo, en otro tiempo no pertenecía a aquellos que les había alcanzado la misericordia, y ahora nos alcanzó la misericordia. Por eso que decimos, por los méritos de Yeshua y por la misericordia que nos alcanza cada día. Si estamos hoy aquí, es por su misericordia, no por nuestros propios méritos, sino por su misericordia, justamente. Dice en la segunda carta de Corintios, justamente, dice, no, el apóstol Shaul, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Está clarito, o sea, nosotros no podemos participar en la oscuridad, no podemos participar con aquellos que transitan en la oscuridad. Por eso que el tema del yugo desigual se aplica no solamente al matrimonio, muchas veces esto se aplica normalmente o típicamente, digamos, al matrimonio. Pero ¿no creen que esto es más genérico? Yugo, transitar justamente en negocios, por ejemplo, cuando se arman por ahí negocios o sociedades de alguna manera que no son, uno es creyente y el otro no. ¿Cómo pueden congeniar la luz con las tinieblas? Imposible. ¿Cómo pueden apartar lo que se debe apartar de un negocio para que no le pertenece al dueño, si lo quisiéramos llamar así, en este caso una sociedad? ¿Se imaginan cómo apartan lo que le pertenece al Eterno de lo que Él le ha dado? Si uno no lo entiende o no lo transmite o no lo quiere hacer, entonces no pueden congeniar, justamente. Por eso dice, el yugo desigual no puede andar, no solamente en el ámbito justamente del matrimonio, en todo ámbito tiene que ser justamente de igual yugo. Es una enseñanza preciosa, eso nos transmite justamente enseñanzas de vida. Por eso que también todo lo que nosotros estamos aprendiendo lo tenemos que bajar al aplicarlo a las vidas. En lo personal yo lo puedo transmitir, me ha tocado por ahí participar en algunos trabajos justamente con personas que no son del mismo yugo y realmente cuesta. Aún hoy día, por ahí lamentablemente todavía tengo algunas cosas que participo en algunos trabajos con personas que no son de igual yugo y que cuesta mucho realmente, cuesta mucho. Realmente uno se ve que esta palabra uno tendría que aplicarla a todo y de alguna manera a las cosas que están creadas, bueno, también habría que darle un fin, habría que ver cómo, pero es así, esto se aplica para todo justamente. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna comunión puede tener. Efesios 5 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor.
andad como hijos de luz. Fíjense que todos estos versículos están hablando claramente de la luz de Yeshua. En el Génesis estaba la luz de Yeshua. En el Génesis estaba esa puso tinieblas, puso luz para apagar las tinieblas, para que las tinieblas desaparecieran justamente. Y decía, llamó a Elohim en el versículo 5, llamó a Elohim a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Primera Tesalonicenses dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Si no somos de la noche ni de las tinieblas, pues tenemos que andar en luz. No queda otra. Debemos de reflejar su luz. Entonces, fíjense que esto es muy importante. Si debemos de hacer eso, ¿cómo nos debemos de cuidar? No solamente afuera, sino en la casa, en todos los lugares. Cuando parece nos deschaba la chaveta, como digo, y se nos sale la cadena, ¿no? Lo digo en lo personal, cuando realmente debemos de reflejar luz en todo ámbito. ¿Cuánto más afuera? ¿Cuánto más justamente cuando transitamos y andamos en la calle y se nos cruzó uno adelante y nos hace la seña que conocen todo y bueno, y ahí nos va probando momento a momento. O sea, le digo, situaciones que vemos hoy día el mundo anda realmente re loco. O sea, si realmente uno dice, ve las cosas como el mundo está acelerado, pero yo que ando en la calle, bueno, una parte del diario transito en vehículo, y realmente te das cuenta que están, pero muy mal, transitando en la calle, digamos, en los vehículos, están re locos. O sea, se ve la alteración de la gente, porque realmente no está la shalom de que el Eterno pone en nuestras vidas. Entonces, eso por comenzar, transitamos, nos encontramos con alguien, lo que hablamos, lo que participamos, sea digamos, de la casa o no sea de la casa, con la familia, en todo momento tenemos que ser luz y reflejar justamente que somos hijos del día, no somos noches ni de las tinieblas. Y esto también tiene que ver muchas veces con el cuidar nosotros mismos, del hablar, la lengua viperina, de todo lo que hacen a nuestras vidas en relación con los que nos rodean, con los que estamos, con los de afuera, con los de la asamblea, con los del otro lado, con todo, con todo. Esto que nos alcanza, que no seamos tinieblas, justamente para que no entremos en lo que sería, digamos, todas las cosas que son de la carne. Entre ellas hay muchísimas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues esforzarnos a hacer todas. Por eso a veces siempre la hermana dice, todas las que están a nuestro alcance, por lógicamente. Eso es la que nos dice la palabra, si realmente son todas. Y yo creo que son todas. Lo que pasa es que hay algunas que no aplican en este tiempo por distintas circunstancias, pero las que las aplican, pues todas son. No podemos excluir algunas justamente. Dicen Hechos también, ocupaban esto. Dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco, está hablando Shaul ahí, ¿no? El relato de cómo le pasó a Shaul, con poderes y en comisión de los principales Coim, dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo. Ahí está hablando cuando se presenta ante el rey Agripa, ¿no? Vi una luz del cielo, dice Shaul, vi una luz del cielo, que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y el Señor dijo, cada vez que Él habla de luz, fíjense, el entendimiento de hebreo no era el entendimiento nuestro. El entendimiento hebreo, cuando hablaba de luz, sabía que se refería por lo que saben ya de lo que traían. En ese tiempo estaban más cerca que nosotros entender el lenguaje simbólico, pero entendían lo que era or, lo que era luz, lo que unía al Dios con el hombre. Eso era luz. Dice, vi una luz del cielo, sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. El Señor dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Después en el 16 decía, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Hasatán a Elohim, para que reciban por la emuná, obediencia, en otro texto dice fe, pero sabemos que es emuná, obediencia, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados, entre los apartados. Entonces, que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Hasatán a Elohim. Evidentemente que quien no transita justamente en luz está atado a la potestad de las tinieblas, porque hay engaño.
Y eso es lo que dice Pablo acá justamente. Lamentablemente después las cartas fueron de alguna manera tergiversadas totalmente. Se construyó una iglesia a partir de los dichos de Shaul. Lamentablemente se usaron para construir otro mensaje que no era el mensaje original de Yeshua, justamente. Fíjense que ya terminando dice, y fue la tarde y la mañana un día. Proverbio 4 dice, pero la senda de los justos, estamos hablando no de los justos acorde a la justicia humana, sino de los shadik, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, alguien ha visto, creo que todos hemos visto el amanecer, la luz de la aurora va en aumento justamente hasta que el día es completo, es perfecto. Así es nuestras vidas, así atendemos que nuestras vidas van de las tinieblas, o sea, del desorden, hacia la luz. Ese es el mensaje desde el Génesis, ¿veo? Y si fue la tarde y la mañana un día, justamente, porque nos muestra que nuestras vidas están como en el Génesis, desde el ocaso, desde lo que está allí de la oscuridad a la luz, justamente. O sea, de las tinieblas a la luz. Eso es lo que nos está diciendo justamente en esa parte justamente donde hablaba que nuestras vidas es como en eso, digamos, como fue ordenado el día. Fue la tarde y la mañana. Eso también tengámoslo presente cuando les pregunté, ¿por qué partan el viernes, el Shabbat, a partir del viernes? Porque el Señor nos marcó que casi como nuestras vidas van de oscuridad justamente a claridad, Él también marca que el día comienza con el atardecer, como nuestras vidas comienzan justamente en el ocaso, en el atardecer, y empieza porque había oscuridad, porque había tinieblas, porque había desorden, porque había, bueno, todo lo que trae la desobediencia, pero vamos hacia la luz, hacia la claridad, o sea, de la oscuridad hacia la luz. Así se marca el día, porque hay un mensaje, no porque se le ocurrió, porque sí, siempre en todas las cosas hay un mensaje. Hay algo profético, eso es lo que le decíamos, en todo, también esto es parte, ¿no? De todo lo que es profético, hasta en estas cosas. Él marcó de la tarde o del atardecer hasta el otro atardecer, precisamente lo que conforma un día. O sea, el atardecer al amanecer, por decirlo así. Eso es lo que marca el día o el comienzo del día, como marca el comienzo de nuestras vidas. Vamos de una desobediencia, de un desorden, de una oscuridad a una luz. Eso es lo que debería ser para el mundo entero. No todo el mundo obedece, no todo el mundo transita de esa manera, pero nosotros tenemos que tomar ejemplo de lo que Yahweh nos está marcando desde el Génesis, así como mostró que el día va del atardecer, como decía allí en el anterior, dice, así entendemos que nuestras vidas van de las tinieblas, del desorden, hacia la luz, como decía Proverbios, pero la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así debería ser nuestras vidas. Entonces, acá viene el resumen justamente de esto que hemos visto o lo que estamos transitando, que es el resumen del día 1, porque aquí decíamos acá, y fue la tarde y la mañana un día, o sea, el día primero de la creación. Fíjense, recién estamos en el día primero de la creación, y literalmente, y eso lo vamos a ver, lo vamos a ir remarcando cuando ya vayamos pasado por los 6 días de la creación, y al 7º día vamos a ir marcando estos puntos, que literalmente dice que es un día. ¿Por qué lo digo acá? Que literalmente dice un día, porque muchos, aún evangelistas, aún doctores de teología, dicen, o hipotéticamente, que ese día son miles de años, o una era, o un tiempo, y lo marcan así. Con eso lo he leído, no estoy inventando, o sea, marcan así, que sería un tiempo, no es que sea un día, es un tiempo. Con eso se ponen a la par, de alguna manera, de querer aliarse, por decirlo así, de alguna manera, de aquellos evolucionistas que de alguna manera están diciendo que el hombre, o lo creado, o lo que vemos, mejor dicho, porque no usan la palabra creado, sino lo que vemos es producto de una evolución, y que demoró miles y millones de años. Entonces, esas etapas, muchos dicen también, son etapas, esos días son etapas. Pero el Señor nos dice que Él lo hizo en un día, esto es lo que está hablando, y así como vamos a ver que en el 2.º día lo que hizo, en el 3.er día y el 4.º, días literales, porque dice que así como en 6 días creó el Señor los cielos y la tierra, y el 7.º descansó, y literalmente nos dice que descansemos ese día, que descansemos, que lo apartemos, que lo consagremos. El Shabbat, lo que estamos hoy día, es un día literal, no solo es un tiempo justamente, es un día literal. Es más, por ahí lo dice
creo que lo decía Joseph Sánchez y lo repito, ¿no? Porque me pareció muy oportuno. Realmente, si creemos que el Creador hizo todo esto, ¿no podría haber creado el día en un segundo? ¿En un minuto? ¿Para qué se tomó 7 días? O mejor dicho, 6 días para todo lo creado. ¿Para qué? Si lo podría haber hecho en un día. Y habló y fue todo hecho, por decirlo así, vamos a cambiar el relato. Y fue hecho todo lo que conocemos. Listo, ya está. No tenemos que pasar del día 1 al día 2, al día 3, al día 4, 5, 6, para llegar al final del 6 donde creó el hombre. ¿Por qué todo eso? Porque hay un mensaje, porque nos quiere enseñar que a través de lo que Él hizo hay un mensaje de vida para nosotros. Hasta en estos detalles que acabamos de ver, justamente que refleja que nuestras vidas vamos del ocaso a la luz. Y que la luz de Yahshua, quien es la intermediación entre el Creador, entre Elohim y el hombre. Todo tiene un propósito. Por eso que los tiempos de Yahweh, de Elohim, justamente es importante. Las convocatorias, las moedín que hemos pasado, la última ya, la estamos añorando, ¿no? Y pronto que venga otra más, ¿no? Porque realmente qué hermoso que es cuando compartimos en la unidad, cuando compartimos haciendo todo, bueno, las convocatorias, por eso son las mikra, las convocatorias, las moedim, son tiempos que Él marca, que el Eterno marca para que estemos a escuchar de lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Pero no son los tiempos del hombre. Por eso decimos, el primer día del séptimo mes, el 10 del séptimo mes, el 15 del séptimo mes, por ejemplo, las últimas que tuvimos, hasta el 22 del séptimo mes y un día más estarás. Y así todo eso son convocatorias que Él ha hecho para nuestras vidas. Porque los tiempos, Él los quiere marcar con eso. Y en esos tiempos hablamos específicamente de lo que Él ha marcado para que lo que va a suceder en los tiempos futuros, y los da como ejemplo esas festividades, que le llamamos festividades, pero realmente se llaman Moadim, son Mikra, convocatorias. Por eso yo les marcaba la vez pasada y decía, acostumbrémonos a decir, en vez de fiestas, Moadim. Porque Moadim son convocatorias, tiempos específicos que el Creador Yahweh nos marca en sus tiempos, por eso el calendario hebreo, el calendario bíblico, por decirlo así, no marca el calendario normal, el gregoriano, con la marca del sol, sino la marca de la luna, de mes en mes, que ya pronto tendremos, bueno, todavía falta el próximo Rosh Hashanah y el próximo luna nueva, ¿no? Entonces, esto es importante, son convocatorias de Él, por eso es que cuando decimos, ¿realmente Él podría crear todo en un segundo? ¿Lo creemos? ¿Lo podría crear? Sí, no tendría por qué demorarse 6 días, es más, como diciendo... Se demoró mucho, decía Joseph Sánchez, decía, se demoró mucho. Y la verdad que sí, porque se demoró lo que quería enseñarnos, quería transmitirnos justamente esto. Y es importante esto justamente que tengamos. Exactamente. Lo digo para que quede grabado justamente. La hermana participa y dice, si lo hubiera hecho en un día, no tendríamos este tiempo de Shabbat para apartar. ¿No? Y Él nos quiere enseñar que, ¿por qué el Shabbat? Porque Él, fíjense, ya que hablamos de ese tema, ¿por qué Él lo estableció de esa manera y el séptimo día justamente lo apartó, que eso es santificar, lo santificó, lo apartó, con un propósito, ¿no es cierto? Y dice que en este caso nosotros decimos que el Shabbat es Shabbat, más allá de cumplir una instrucción, un mandato, una modina, una mikra, una convocatoria, digamos, una instrucción, más allá de eso, ¿qué anunciamos para los que no saben? Por un lado recordamos y por otro lado anunciamos. Por un lado recordamos que en 6 días Él creó los cielos y la tierra. Y el séptimo justamente es Shabbat, o Shabbat, descanso justamente para nuestras vidas, para apartarlo para Él. O sea, por un lado estamos recordando la creación, que Él es uno y creó en 6 días. Eso es importante. Estamos contra aquellos evolucionistas que hablan de millones de años. Nosotros decimos, Él creó, uno es, Él creó y de alguna manera lo estamos recordando de Shabbat en Shabbat. Y a su vez estamos anunciando lo que vendrá en el séptimo día, en el séptimo milenio, que ya pronto estamos a comenzar, o ya estaríamos, podríamos decir, en ese amanecer de ese séptimo justamente milenio, por decirlo así, que estamos ya empezando a palpar de alguna manera el tiempo cuando Él va a establecer su gobierno, su nuevo gobierno, el reino milenial. Por eso que nos llama, nos convoca que estemos prestos, que estemos listos, porque la higuera ya está madura, el tiempo ya está marcado, entonces esto es importante que lo tengamos presente. Bueno, eso lo que decíamos el día 1 como resumen. Vamos a ir juntos leyendo lo que hemos puesto acá. Elohim crea la adversidad y el mal. ¿Se acuerdan que esto fue algo como quien dice que marcó algo impactante? Creó la adversidad y el mal. ¿Para qué? Y acá es importante, como un medio.
de superación para el ser humano, el que vence con Elohim. Si no tuviéramos la adversidad y el mal, ¿cómo transitaríamos? Es como que nos hubiéramos quedado en ese Edén, en el hombre primitivo, digamos así, en el Adán, en el primer Adán, ¿no es cierto? De que de alguna manera no estaba presente esa situación. Pero él nos marca que como un medio de superación para el ser humano, el que vence con Elohim. La adversidad y el mal tienen ese propósito, para que nosotros podamos decidir. Él nos dio el libre albedrío para que podamos decidir. Elige tú, nos dice. Elige tú. Y esto va a cada uno de nosotros también. Por eso que me parece a veces, Marco, ese cuando decimos que vamos a apuntar al otro, bueno, hay 3 dedos que me apuntan para mí. Uno marca al otro, 3 me apuntan para mí. ¿Se dan cuenta? Primeramente yo tengo que ver que estoy dentro de esos que tengo que elegir entre la adversidad y el mal. Cada uno de nosotros tenemos que elegir en un momento entre de qué bando nos ponemos, de qué lugar estamos. Cada uno llegamos a ese punto, ¿eh? No tenemos que mirar a otro lado, miremos a nosotros, ¿de qué lado estamos? Si estoy de la luz o estoy de las tinieblas, si estoy en obediencia al Eterno, no del hombre, o no. Entonces, todo esto es una convocatoria que cada uno de nosotros, es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos. Cada uno de nosotros, eso es importantísimo. Entonces, Elohim crea la adversidad y el mal. Es un resumen de lo que es estos versículos del 2 al 5, ¿no? Crea la adversidad y el mal, el espíritu de Elohim aletea sobre las aguas. Esta era la manifestación de la luz, justamente. Y la luz es la instrucción, es la Torá, es Yahshua, que es la Torá, porque dice que es la Torá viviente. Por eso que Yahshua decía que Él es la Torá viviente, porque es la instrucción que mora en nosotros para cumplir y hacer. El espíritu de Elohim aletea sobre las aguas. Separación de la luz y las tinieblas. Él separó justamente lo que leímos en el versículo anterior. Dice, establecimiento del orden del día también. O sea, la tarde y la mañana. El caos, la mezcla, la claridad o la nitidez. Esos son los 4 puntos que de alguna manera estamos viendo del día 1, como un resumen, ¿no? Elohim crea la adversidad y el mal, el espíritu de Elohim aletea sobre las aguas, separación de la luz y las tinieblas, establecimiento del orden del día, justamente. Y unas conclusiones que también las habíamos marcado como resumen en el pasado Shabbat, que es por causa de la rebelión del hombre. Dice que su vida queda como. ¿Cómo queda la vida del hombre en general cuando está en rebelión? ¿Cómo está acá? Tohu, o tou, vacía, justamente, desordenada. Babohu, desordenada. Es así. Babohu, tohu, o tou, desordenada y vacía. Cubierta por tinieblas, en el vacío, vano, dice otro. Por ahí encontramos justamente muchos zombies, espiritualmente hablando, que transitan por la vida. Y estoy hablando que personas que por ahí tienen de una manera disponibilidad, me refiero económica, ¿no? Pero ven que transitan de una manera vana, su vida no tan vacía, justamente. Es más, llegan al punto a veces, lamentablemente, ¿cierto?, de que se toman sus vidas, se suicidan. Yo me acuerdo, me trae a la memoria ahora uno de los casos que me marcó, fue cuando la muerte del doctor Favarolo, ¿no? Que lo tomo por ejemplo porque digamos, realmente lo tomaba como una persona, un científico muy loable, y realmente científicamente desarrolló modelos para el exterior, Argentina, que lo tomaron y lo aplican hoy día. Una persona muy capaz, muy capaz. Evidentemente que se manejaba en su vida otros parámetros. Evidentemente que se manejaban otros parámetros. Entonces, esto qué importante que es, ¿no? Y así también encontramos muchos ejemplos. Tengo ejemplos cercanos acá, inclusive en la zona, ¿no? Donde realmente llega un momento lamentable donde las personas deciden que Él es dueño de la vida y lamentablemente no somos nosotros dueños de nuestras vidas. Y de alguna manera tenemos que saber que cuando la vida, la rebelión del hombre llega, ¿qué tenemos? Desordenada, vacía, tinieblas, es lo que tenemos. Pero ahora tenemos la esperanza que el espíritu de Elohim manifestado en luz. Es el espíritu de Elohim manifestado en luz. Yahshua mismo se manifestó y se mueva en nuestra vida y esperanza también sobre toda una multitud. Esa es la esperanza que tenemos que tener de que realmente si Yahshua alcanzó nuestra vida, y yo lo creo que es así, y cada uno de los que estamos hoy día acá, si no, no estaríamos, Yahshua alcanzó nuestras vidas, pues esperanza tenemos de que alcance a multitud. Que seamos nosotros instrumentos para que también le alcance.
Siempre nosotros hemos llegado por medio de alguien, ¿no es cierto? Que realmente hay alguien que usó el Eterno de instrumento. De ahí en más nosotros que empezamos a caminar y a transitar. Entonces demos gloria y demos de honra justamente y pedimos que por aquellos que de alguna manera nos han servido de nexo para llegar a este camino y de alguna manera que el Eterno nos sostenga también a esas personas, así como nosotros también de alguna manera estamos sosteniendo, o sea, estamos transitando por este camino y esperando que Él nos siga sosteniendo, ¿no? Para que podamos llegar, por ese es el propósito, para que como esa ave chiquita, ese águila que empezaba a volar, empiece justamente a transitar siendo luz. Nosotros tenemos que ser luz a otros, no tenemos que quedarnos, eso yo siempre lo estoy marcando. No nos quedemos, hablemos justamente de lo que el Señor nos da. Otra persona, por pequeña que sea la palabra que le dejemos, va a ser justamente de exhortación para bien, esperando que así sea, porque nosotros no vamos a hablar de exhortación para mal. Eso es lo que tenemos que entender. Siempre tenemos que tener presente su palabra. Si hablamos de lo que la palabra está, no vamos a hablar otra cosa que luz. Ahora, si empezamos a hablar conjeturas humanas o consejos humanos, pues ahí sí entramos en un momento de peligro, digamos así. Siempre, es más, cuando alguien nos pide un consejo, si algo muy evidente, bueno, podría darse en ese momento el consejo, pero si la cosa no está muy clara, ¿qué tenemos que acudir? Al Rúa, a ese que decíamos, que es el viento, ¿no es cierto?, que nos guía, que nos dirige, así como usaba el viento en su tiempo para saber de dónde venía o cómo era el pronóstico del tiempo, así también nosotros los Rúa tenemos que usarnos para que nos dirija, siempre entendiendo que la Torá es la luz, para que nos conduzca y nos revele, nos dirija. Eso es muy importante, el Espíritu Elohim justamente manifestado en la luz. Y esta es una reflexión que también lo tomé de la página de Joseph, y él decía, hoy es el día 1 en tu vida, decía, ¿no? Y realmente lo marcaba con un propósito, porque él lo que quería marcar en ese final era de que así como nosotros tenemos hoy día una oportunidad de decidir entre qué hacer, digamos, entre conducirnos en la luz o en la tiniebla, y este podría ser, como él decía, el día 1, y yo creo que es así también, puede ser el día 1. Recién me tomaba las palabras que decía justamente Carlos, que algo marcó esas justamente enseñanzas del águila. Bueno, yo seguro que él lo va a recordar como el día 1 para algo de esa enseñanza. Esto que estamos viendo justamente, que el Señor ha puesto, o a la adversidad, que ha puesto las tinieblas, que Él la creó, es un concepto revolucionario, si quisiéramos tomarlo así, desde el punto de vista, ¿cómo? Para un propósito, exactamente. Entonces, si lo queremos tomar desde ese punto de vista, es revolucionario, porque entender de que Él puso las tinieblas, Él puso de una manera la adversidad, Él creó. No tendríamos oportunidad de decidir, ese es el tema. Entonces, Él nos enseña también a través de las adversidades. Él nos enseña justamente que debemos someternos a su voluntad. Si ocurren circunstancias en nuestra vida, saber de que nos está enseñando a caminar acorde a su voluntad, para enseñarnos, decir, de esta manera que estás, yo me imagino el ave madre enseñando a volar al ave chica y quizás aletea de una manera determinada, y bueno, naturalmente lo que hace es quizás dejarla, quizás le muestra cómo vuela la madre, no sé, me imagino algunas cosas como puede instruirle que lo mire, que nosotros tenemos que mirar a la Torá, a la luz, justamente para que nos dice cómo conducirnos nosotros. Entonces, nos estamos cayendo, pero cuando decimos, bueno, ¿qué nos dice la Torá? ¿Qué nos dice el Eterno a través de su luz? Que nos quedemos de conducir. Ahí miramos y nos dice, acá dice que tal o cual cosa debo de hacer. Esto no lo estaba haciendo. O estoy haciendo esto que creía que era bueno, pero él me dice que haga esto otro. Entonces esa era la manera, estábamos empezando a volar. Pero mientras tanto estábamos cayendo, pero no nos dejó, él nos levantó. Esa es una enseñanza preciosa. Nos levantó y nos dijo, mira que te enseño que hagas esto, mira que te dejo esto, mira que esto otro. Esfuérzate para hacer esto. Entonces, todas estas cosas que de alguna manera están en la instrucción, están en la Torá, es para nuestro beneficio. Muchos podrán decir, pero eso son muchas cosas que fueron dejadas para aquellos que transitaron en el desierto, porque no tenían esto, porque no tenían aquello. No, pero eso era antes, eso era porque esto. Y empiezan a sacar muchísimas hipótesis. No pueden tener validez o no, quizás, pero de alguna manera todas las cosas que nos han sido dejadas, por eso digo que es como cuando uno va en la ruta, va en el camino, están las señales por donde nos dice que debemos o nos anticipan lo que vendrá. Muchas veces yo le hago esta reseña. En un tiempo viajaba mucho a San Rafael, ¿no? Y por ahí tenía que viajar de noche. La mayoría de las veces regresaba de noche.
Entonces, cuando regresaba, si realmente no tuviéramos las señales en la ruta, no llegaríamos, no habríamos llegado de San Rafael acá a Mendoza. ¿Por qué? Porque nos habríamos pasado de algunas curvas, porque realmente es así. O vamos a una velocidad determinada, normalmente no viajamos lento, viajamos rápido. Si no nos anticipan las señales que viene una curva cerrada, pasamos de largo. Entonces nos anticipa, el Señor también nos dice, ojo acá, condúcete así, condúcete de esta otra manera, y Él nos marca las señales para transitar en este camino de la vida. Entonces debemos de obedecerle. Si le obedecemos, nos va bien. Si le desobedecemos, tropiezo tendremos. De alguna manera, si vamos en su voluntad, nos vuelve a levantar. Entonces no tengamos temor de que realmente estemos pasando por un momento quizás de dificultad, de temor, de oscuridad, por lo que sea. Realmente todo está permitido por el Eterno. El Eterno todo lo sabe, conoce nuestro corazón, conoce nuestras necesidades y Él suplirá acorde justamente a nuestras necesidades. Debemos de hacer su voluntad, debemos de caminar acorde como nos instruye, debemos de arrepentirnos de nuestras obras muertas o pasadas, o si está vigente algo, debemos de dejarla de lado para que realmente nuestras vidas resplandezca y resplandezca a otros también. Y primeramente nuestras vidas sean restauradas. Todo esto lo tenemos que hacer primeramente para que nos vaya bien. En segunda medida, para que podamos ser de luz a otra persona. Y así como el águila tenía un propósito, que era el de volar y no quedarse en el nido, así nosotros también, nuestro propósito cuál es, que llevar la luz justamente que nos ha alcanzado, que es la de Yeshua y que la de su instrucción, que en la Torah está. Así que esto un poco creo que terminamos aquí. Bueno, acá hacen una oración de alguna manera como diciendo con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bien, y hasta acá hemos llegado. Parece mentira, pero hemos terminado. Hemos terminado. Así que ya se pueden estirar, ya podemos decir, hemos concluido. El Eterno realmente ha sido bueno. Hoy día hemos logrado comenzar un poco más temprano de lo que normalmente comenzábamos. Y su beneficio tiene. Hemos terminado, no sé qué razón, no tengo reloj, pero pienso que de alguna manera presiento de que no es muy tarde, creo, por lo menos se me ha pasado, y estamos de alguna manera dándole gloria al Eterno porque nos ha permitido ya avanzar un poquito más en estos versículos del 2 al 5, nos queda ahora la meta. Bien, estamos muy buen tiempo, justamente para poder compartir un almuerzo con la familia y seguir más tardecito justamente participando de lo que sería el Shabbat, o el resto del día del Shabbat, ¿no? Así que bueno, ahora viene un momento en el cual vamos a hacer oración, por supuesto, antes de despedirnos. Oración de intercesión, oración de clamor y también oportunidad para que podamos interrelacionar, ya que tenemos un poquito de tiempo. Si queremos interrelacionar, oportunidad tenemos. Hay un micrófono disponible ahí atrás, así que quien quiera aportar a lo que ya el Señor nos ha hablado a través de su palabra, abiertos los micrófonos están para aportar. Lo que sea, ya sea aportar, preguntar o lo que sea. Así que bueno, no sé si hay algo, pasen el micrófono por favor, así tenemos dos micrófonos disponibles. Es importante que tengan con micrófono para que quede también grabado y que los que están, esto lo estamos transmitiendo y no solamente transmitiendo, sino que está dando grabado, así que va a poder accederse desde otro lugar, de cualquier parte del mundo pueden acceder y si a alguien le sirve, pues bienvenido sea. A nosotros nos está sirviendo y de alguna manera de mano está grabarlo y que quizás a otro, en otro lugar, en otra parte, a nosotros mismos para repasar, también nos viene bien que hay que, hermano, el micrófono. Así que bueno, por la gloria del Eterno, solamente por su misericordia nos ha alcanzado y nos ha dado los medios, las oportunidades para que esto esté diciendo disponible. Y él decía que en los tiempos postreros, su palabra iba a ser expandida por todos los lados. Y de alguna manera, nosotros no estamos hablando más que su palabra. Es más, la estamos llevando a lo fino, ¿no? Creo que podría darse más fino todavía, pero creo que con lo que estamos avanzando ahora en cuanto a la finura de los textos, ya nos es de beneficio. Ya hemos entendido muchas cosas. Hermano. Bueno, con respecto a
Bueno, con respecto a lo que hemos aprendido en este día, que Elohim está fuera de tiempo y espacio, para mi vida ha sido muy importante, ¿sí? Porque ya nadie puede decirme, Elohim piensa que esto, Elohim piensa lo otro. Elohim me dijo, Elohim... Esto está fuera totalmente de toda realidad, de toda verdad, ¿verdad? Entonces eso es algo que me lo revela a través de lo que hemos aprendido sobre estas cosas, y que todas las cosas están porque Él lo dice, porque Él lo ha hecho. Nosotros no tenemos ni siquiera la capacidad de pensar por qué. Ahí es donde sale, escucha y obedece. Esa sería la forma de que nosotros podemos creer en todo lo que Él nos ha mostrado, de que Él está fuera de tiempo y espacio. No preocuparnos, sino ocuparnos, digamos. Exactamente esa palabra. Ocuparnos de lo que Él nos manda para hacer. El ocuparse está fuera de toda... Yo entendí de esta parte. Preocuparse ahora está fuera de toda... Más allá de que nosotros a veces nos van a pasar cosas que nos vamos a estar enojando, vamos a estar... Pero en realidad, entre medio de ese enojo, el Eterno viene y me dice, si bien hicieres, ¿de qué te enojas? ¿Sí? Porque ya lo está. Entonces, todas esas palabras ahora tienen otro sentido en mi vida. Entonces, el preocuparme ya no tiene que estar en mi vida. El temer no tiene que estar en mi vida. Porque el único temor que tenemos que tener es justamente en Elohim. En el temer en obedecer su palabra, el temer a Él, ¿verdad? Porque temer, porque yo, por ejemplo, en este viernes estaba pensando que no podía llegar al Shabbat y estaba re complicado. Hasta que todo esto que aprendí, dije, pero ¿por qué me voy a enojar? Si todas las cosas están creadas por Él. Si no llego es por obra de Él, y si llego es porque Él me va a llevar. ¿De qué me voy a enojar? ¿Por qué me voy a enojar? Y uno se pregunta, pero si estoy haciendo bien las cosas, ¿por qué no puedo llegar y por qué esto? Bueno, entonces todo esto me ha revelado a mí en mi vida muchas cosas, no solamente esto, muchas cosas. El caminar mejor sobre estas cosas, sobre el Eterno, ¿sí? Y también sobre lo que usted dice de que hay que estar hablándole a las personas. Creo que tomemos un ejemplo de Ezequiel, que el Eterno le dijo, ¿cierto? Que nos puso por atalaya. Aunque no quiera uno decir que se le habló a Ezequiel, pero si nosotros estamos tomando todas las cosas como ejemplo, sabemos que todas las cosas Él nos está dando para que seamos atalaya, ¿verdad? Y sabemos, no sé si alguno de los hermanos no tiene claro los textos de eso, sabemos que el Eterno dijo, aquí te pongo por atalaya, ¿sí? Si le dijeres a un pecador, vuélvete de tu camino, y él se volviere, bien has hecho. Si no advirtieres al pecador de que se vuelva a su camino, y él pereciere por su pecado, de tu mano reclamaré su sangre. ¿Sí? Sí, Eso hermoso. es lo que él claramente lo dice, ¿verdad? Entonces, creo que de eso debemos tomar nosotros conciencia, más allá de que yo siempre digo, aunque a veces nos parezca o no decirlo, sabemos que salimos y tenemos un hermano, digamos a alguien, digamos un vecino que no es, pero siempre se presenta la oportunidad. ¿Nosotros qué debemos hacer? ¿Preocuparnos por el vecino o cumplir con el mandamiento? Esas son cosas que tenemos que estar en nuestra vida y que tomamos a reflexionar sobre esas cosas. Más allá de lo que tomemos, tenemos que tomar conciencia de lo que Él nos pide y lo que Él nos dice, ¿verdad? Bueno, eso es todo lo que me parece que quería contribuir a esto que hemos aprendido en este día. Gracias, hermano Carlos. La verdad que, bueno, para cada uno de nosotros va marcando paso a paso y espero que en el transcurrir de los estudios que el Eterno nos permita hacer de Bereshit, nos va a ir dando justamente un nuevo revelar de cada versículo o de cada palabra que en el texto está. No, nada. El otro día compartíamos también de que es imposible que el texto bíblico tal cual como está, justamente ese texto de los de toda la Torá, digamos, de todo lo que está escrito en hebreo. Y también se puede hacer para lo que está escrito en arameo o en los libros del Brit. Pero el otro día mostrábamos que en los 5 primeros libros había una secuencia de letras que marcaba justamente hacia dónde apuntaba la Torá. Torá apuntaba justamente a Yahweh, justamente, a Elohim, a Yod-Heh-Vah-Heh. Entonces, esa forma, lo estoy diciendo así en grandes rasgos, es decir, que hasta el punto tal de que no podría haberse hecho
imposible que Moisés se había puesto a escribir de tal manera que después ahora con el tiempo justamente se pueda armar esas secuencias de letras para que cada 50 letras se pueda escribir justamente Torá apuntando hacia el centro de los libros justamente, o Torá en el otro sentido y que apunta a dónde, a Yochai Bajei. Lo digo por decir algo, es imposible, más allá de que la Torá, lo que es la instrucción, lo que es el Tanaj completo, Tanaj justamente es el acróstico de Torá, de Nevi'im, justamente, de Ketubim, es decir, de la escritura, justamente, de la enseñanza, de Torá, de los profetas y de los escritos, justamente. Eso es lo que es Tanaj, el acróstico. Entonces, de alguna manera, todo lo que compone el Tanaj más el pacto renovado, que nos marca a través de Yeshua, como dice Jeremías 31, él nos marca claramente que el pacto fue renovado, el pacto que originalmente fue entregado. Entonces, todo lo que está contenido, desde el Bereshit hasta el Apocalipsis, como decimos al principio, hasta Revelaciones, todo está entremezclado. Todo. Y todo lo que está en el Génesis, en el Bereshit, nos marca el proceder de la humanidad. Y los profetas, ni más ni menos les fue revelado para anunciar lo que también estaba ya anunciado en el Bereshit, en el principio justamente. Entonces, es importante que hagamos un esfuerzo, no nos perdamos, si algún día, algún Shabbat por algún motivo, enfermedad o por algún motivo especial, no estamos justamente participando, que consigamos el estudio y que lo sigamos justamente. Por eso la función es que esté grabado. Si no está algún día, pues los conseguimos el estudio, lo escuchamos para no perdernos realmente en la bendición de entender lo que en el Bereshit, en el principio, fue entregado con un propósito, para que entendiéramos el plan de redención de la humanidad, el plan de redención del hombre, justamente. Esto es importante. Es muy importante porque vamos a entender de esa manera los evangelios, justamente, que fueron transmitidos mirando a la Torá. No había otra manera. Cuando Yeshua hablaba de Génesis, hablaba de Deuteronomio, sobre todo de Deuteronomio, habló muchísimo, pero Deuteronomio es el resumen de los otros 4 libros, porque eso es justamente lo que simboliza la palabra esta de Deuteronomio, o sea, es una repetición de la ley, es eso justamente. Entonces, cuando hacía mención Yeshua de Deuteronomio, en definitiva estaba mencionando o haciendo reflexión sobre toda la instrucción que está en los 4 enseñanzas que Yahweh habló directamente y que fue escrita letra por letra en la Torah, justamente. Entonces esto es muy importante, que ese primer compendio que se pasó a llamarse Bereshit en el Génesis, justamente lo entendamos. Si entendemos Génesis, realmente vamos a estar mucho más capacitados para entender realmente la provisión de Yeshua como Mashiach, de Yeshua como ese Goén, como ese que dio justamente, o que pagó el precio, que fue el pariente cercano, toda esa hermosura que hay en las profecías justamente de los hechos que ocurrieron, que nos decían claramente que él es el que pagó, el que canceló, todo eso está reflejado también en el Génesis, todo eso está reflejado. Entonces entendámoslo, que esforcémonos para que, así como hemos visto nada más que 5 versículos nada más hasta ahora, pero ya con esos 5 ya nos dan una pauta de lo que viene. Y yo les garantizo, si el Eterno nos da vida, que realmente hay algunas partes que vamos a detener un poco más, porque son tremendamente importantes para desenmascarar el engaño que hoy existe aún en medios que de alguna manera creen transitar en la verdad. Ahí nos vamos a dar cuenta, no porque nos creamos que tenemos la verdad, sino porque vamos a buscar lo que el Eterno dice en su palabra, ni más ni menos, y en el detalle del simbolismo, justamente. Entonces ya no va a quedar más que decir, bueno, esto es lo que el Eterno dice, no lo que yo pienso o que la asamblea. Muchos a veces me han hecho la pregunta, ¿ustedes qué piensan de esto, de aquello? El otro día, bueno, Cristian estaba acá cuando vino una persona del ambiente cristiano y bueno, y me tuvo ahí como 2 horas. Y me mete a pregunta y pregunta y pregunta y pregunta. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Y ustedes qué? Entonces yo siempre decía, el Señor dice en su palabra. Siempre nosotros tenemos que reflejar lo que Él nos dice. Y si sabemos lo que Él dice, pues ahí nos despojamos de todo, digamos, compromiso, diciendo, no es lo que piensa la Asamblea Casa Efraín, o lo que piensa la Asamblea X, lo que piensa la Keilah tal, es lo que Yahweh nos marca para que hagamos, para que digamos, para que entendamos, para que comprendamos, ni más ni menos. Entonces ya se va todo no, porque nosotros esto, ¿se acuerdan? Siempre típico, ¿no? Le dice uno tal cosa,
No, pero nosotros esto o aquello. ¿Se está acoplando? Ah, no, parece que se estaba acoplando. No, se tiene un ruido. Entonces, que estas cosas justamente que de alguna manera nos marcan a nosotros que debemos de aprender la Torah, debemos aprender la instrucción, debemos de aprender justamente lo que Él dice, no para, digamos, ¿cómo se dice cuando uno quiere, como que dice, mostrarse más? Que el Señor no nos permita que nosotros nos mostremos en esa tesitura de, como que sabemos más. Que el Señor no nos permita. Realmente le pido al Señor que nos despoje de esa situación, que es peligroso. Es peligroso, o sea, porque por ahí creemos, ahora ya sé que, qué sé yo, que Elohim es esto, ¿no? Y tengo bueno, no voy a decir nombre, ¿no? Hay una persona que cada vez que aprendía algo decía, ahora le voy a dar, le voy a, como que le iba a dar palo, digamos, al ambiente cristiano. No, hermano, no es eso, que estemos lejos de eso, realmente, que realmente entendamos lo que Él quiere de nosotros primeramente, que lo pongamos por práctica, que lo pongamos por obra, que nuestras vidas se transformen y que nuestras vidas sirvan de modelo para transformar a otros, y con amor, en todo caso, mostrarle a otra persona que el concepto que tenía de, qué sé yo, de fe, por decir una palabra, no es el concepto que realmente se ha transmitido. Veamos la esencia. Dice emuná. Y si podemos llegar, en este momento no la sé, digamos, el simbólico de emuná. Me gustaría aprenderlo, si lo aprendemos lo vamos a ver. El simbólico me refiero, pero cuando entendamos ya por lo menos lo que dice originalmente en la palabra emuná, que sería lo que se tradujo como fe, y sabemos que es una fe que es confiar, creer, obedecer, fidelidad a la Torá. Entonces, cuando uno puede mostrarlo a un hermano, un amigo, un pariente, que cuando decimos, yo tengo fe de tal cosa, ¿sabes, hermano? El otro día me pasó con un pastor, justamente, que le transmitía esto de emuná, de fe. ¿Sabes lo que es fe? Y bueno, con amor se lo decía, sinceramente, no lo estaba diciendo para mostrarle que, sino realmente para que comprendiera que realmente lo que era emuná, lo que es fe, o sea, lo que es fe, es emuná, confiar, creer, obedecer en su palabra, en su Torá, justamente. Claro que cuando a veces le muestran su ley, ya, bueno, ya ponen otra pantalla, pero por lo menos decir en su palabra, cuando uno le dice en su palabra, ya por lo menos se va ambientando, eso es lo que les quiero decir. Entonces, eso, que no nos pongamos en exaltarnos, que el Señor nos libre de eso, porque realmente si no, Él no hace su obra, si no, Él no hace su obra, Él se queda, pues si te quieres mostrar vos, pues anda vos, vas a llegar hasta un punto, pero si nosotros lo dejamos que Él se muestre, o sea, nosotros nos quedamos atrás, sí hablamos su verdad, eso no nos quedemos, hablemos su verdad, y de alguna manera llevemos, en la medida que Él nos abre la boca para hablar, hablemos, eso no digo que no hablemos, hablemos, pero con autoridad, y sí con autoridad de la palabra, pero no le pidamos que no nos exaltemos. Eso yo te los digo que con reverencia, con temor, como decíamos recién, de su Torah. Bueno, esto es una reflexión final, sabiendo de que cuando hagamos oración ahora, lo volvamos a reiterar como el Shabbat anterior, que aquellos que quieran justamente transitar en luz, pues bueno, nos pongamos de pie y pidámosle al Señor que Él nos guíe a estar en luz. Esperemos que todos estemos parados porque creo que eso es lo que vamos a hacer todos juntos.